gloria a Dios. Muy buenos días para todos los hermanos, para la familia de la fe, para esos hermanos en Cristo Jesús, para todos los televidentes, para todos los oyentes, para todas las audiencias. Que la paz, que la fortaleza, que la bendición de Dios esté con ustedes en este día, en esta gloriosa mañana, en este 1 de junio, empezando este mes con la bendición, con la mano del Señor. El Señor nos ha hecho compañía. Él dijo que estaría con nosotros hasta los últimos días, hasta el fin del mundo, y bueno, Él es fiel y su misericordia, hermano, es para siempre. Queremos darle los buenos días a los hermanos que desde ya se están conectando en el programa. El que manda en todo es Cristo. Le damos al Señor porque una vez más, gracias a Él, podemos estar aquí nuevamente para predicar su palabra, para compartir su palabra. Gracias a la potencia, gracias al esfuerzo que Cristo hace en nosotros. Amén. Entonces vamos a estar saludándolos. Les recordamos que estamos en YouTube, que estamos en Instagram, que estamos en TikTok, que estamos en Facebook, que estamos en www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo, una inspiración divina de Dios. Entonces, hermanos, por la gracia, por la potencia del Señor, por la fuerza, por su redención, por su justificación, como decía Pablo, estamos aquí pudiéndonos esforzar y predicar esa palabra la cual dice el Señor: despojados, quítense toda malicia, toda injusticia de ustedes, y que la palabra sea implantada, porque por ella ustedes podrán ser salvos. Entonces le damos un muy buenos días. Aquí también estamos con nuestro hermano Adolfo. Muy buenos días, oyentes, amables, televidentes, hermanos, amigos. Hoy es un día maravilloso, dándole la gloria primeramente, como decía mi hermana Valentina, al Dios de los cielos, porque ha tenido misericordia de nosotros, y esa misericordia, dice la palabra, que nos alarga los días, porque nos dio un día más de vida. Y la verdad es que estoy gozoso, alegre de estar en esta mañana haciendo la voluntad de Dios, que es clara, precisa y concisa, de llevar las buenas nuevas del Evangelio de salvación. Hoy los saludo desde aquí de su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, dándole gracias al Dios Todopoderoso. Le habla su hermano y Adolfo Duarte, su siervo, y les deseo excelente este día para ustedes. Y los amamos en el amor de Cristo y deseamos que sea un día de bendición y una semana de mucha alegría y paz en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, les recordamos que ya pueden ir compartiendo el link con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros, con sus amigos. Y bueno, vamos a estar viendo ese mensaje poderoso que el Señor trae el día de hoy, en esta mañana gloriosa, espléndida, maravillosa, pero estaremos primeramente colocando este programa, este servicio en la mano de nuestro Dios. Padre amado, te damos las gracias. Sabemos que tú eres un Dios, Señor, de orden, un Dios, Padre, que tú dices que hagamos todo decentemente y con orden. En esta mañana te damos la gloria, en esta mañana te damos la honra, te damos la alabanza, porque tú eres bueno, Señor, porque tu bondad, porque tu amor, Señor, Padre, nos cubre, Padre, porque por tu amor, Señor, tú nos hablas, Padre amado. Señor, yo oro para que cada televidente, para que cada oyente, Señor, para que cada persona que el día de hoy que escuche tu palabra, Señor, pueda comprender esa sabiduría, pueda comprender, Señor, Padre, tus escrituras. Tu palabra dice en Salmos: he aquí, Señor, que tú quieres la verdad en lo íntimo y que en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo oro, Padre amado, para que a cada persona que oiga tu palabra, Señor, a cada hermano, tú le hagas comprender sabiduría, amén, Señor. Aleluya. Que sea esa sabiduría, Dios mío, que no viene del hombre, que no es perversa, que no es diabólica, sino que es la sabiduría que desciende de lo alto, mi Cristo. Gracias te damos, Señor, quita toda confusión, quita toda distracción y ayuda a que mis hermanos, Señor,
puedan encontrar a Cristo cada día más a través de tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos entonces a entrar ya en el tema de, sabemos que estamos en el programa El que manda en todo es Cristo. Es un programa maravilloso, nació en el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, y nosotros simplemente somos esos voceros, heraldos, que transmitimos ese poder divino del Dios eterno. Vamos a ir a Mateo 12:36. Mateo 12:36. Para que entonces empecemos y estemos ya sintonizados para empezar este servicio. Mateo, capítulo 12, versículo 36. Bien. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esto es una palabra poderosa porque muchas veces nosotros pensamos que hablamos, decimos y no nos va a pasar nada. Juzgamos, criticamos, deliberamos de las personas y que no nos va a pasar nada. Hay que tener en cuenta esto y orarle mucho al Señor, porque Él nos demandará cuando vengan los juicios de Cristo toda palabra que nosotros hubiéramos hablado o dicho contra los hermanos, contra el prójimo. En aquella versión que tiene mi hermana allá, dice algo más claro. Dice: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Mire lo que dice en esta otra versión también. Les digo lo siguiente: el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Wow. Son diferentes versiones, 3 versiones diferentes para llevarnos a una conclusión, a una idea y algo poderoso, ¿no? Entonces, habla de un juicio, hermana. Sí. Hay gente que dice, no hay juicio, el que se murió se le acabó la vida y fue, para de contar. No, hay un juicio. Hay un juicio. Y ese juicio, el que lo va a realizar es Cristo. En la palabra dice, en Apocalipsis 21 o 20, algo así, que el Señor se sentará en el trono blanco y Él juzgará. Pero también habla de que el que va a hacer esa justicia y ese juicio es nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a hablar de ese juicio final, porque ese juicio final viene el Señor diciéndolo desde en los libros del Antiguo Testamento, de la Torá, y está en el Nuevo Testamento también. Y mire lo que dice en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y aquí quiero decir algo, porque oveja significa aquel que está sometido, que está subyugado, que está en la presencia y tiene como su Dios ese todopoderoso, le obedece, que se puede torcer, que se puede salir, pero con el callado ahí va. Pero el cabrito es aquel que es rebelde, que no hace caso, que se sale, que no cree en Dios, que hace las cosas como él quiere, porque él es el que manda, él se cree Dios. Entonces, aquí está hablando de dos personas: el que es obediente y se somete a la Biblia, a Dios, con errores, porque tenemos errores, con fallas, porque tenemos, pero se somete a Cristo. Pero el otro que no se somete en nada, que es rebelde, que anda por la calle, tomando, bebiendo, vagabundeando y haciendo todas las cosas malas, rebelde, para él también es esta palabra. Y mire lo que dice, hermana, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, en la Biblia habla que los hombres, ya está establecido una muerte, es la muerte física. Todos tenemos que morir, seamos cristianos o no seamos cristianos,
seamos budistas, seamos católicos, seamos testigos de Jehová, seamos satánicos, de todo, todos tenemos que morir. Esa es la orden, el decreto celestial, todos tenemos que morir. La palabra dice, polvo eres y en polvo volverás a quedar y te... ¿Por qué? Porque hay un decreto de muerte por la causa del pecado. Entonces, esta carne tiene que morir. Y todos vamos a morir. Pero aquí está hablando de la primera muerte, pero resulta que hay una segunda muerte. Y esa segunda muerte, para los que están en Cristo, no va a tocarle. Pero, para los que no están en Cristo, esa segunda muerte sí los tocará. Y hoy vamos a hablar, mi amado hermano, oyente, televidente, para que usted salga de esa condición que se encuentra y usted entre en el reino de los cielos, que es la iglesia, que está aquí con nosotros, el Hijo, el Padre, para que usted sea salvo y no viva la segunda muerte, porque esa muerte es eterna. Cuando estábamos en la tierra, estábamos muertos en los delitos y pecados espiritualmente, pero cuando conocimos a Cristo, Él nos justificó y Él nos plantó en el lugar que es su reino, y hoy estamos en su reino. Pero aquellos que no están plantados en su reino, que no andan en Cristo obedeciendo, ni están en Cristo, para ellos es la segunda muerte. Pero tienen esperanza, porque la palabra dice que para el que tiene vida, tiene esperanza. Amén. Entonces mire que aquí vemos dos cosas muy importantes. El juicio y la palabra de Hebreos 29:27 que habla que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. ¿Qué opina usted, hermano? Amén. Así es, hermano, y usted decía algo bueno, porque la palabra dice que el autor de Hebreos dice que, dice, sabe el Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Es decir, que apenas que el hombre muera, enseguida va a presentarse hasta ese juicio final, pero nosotros tenemos una esperanza en Cristo, que aunque la carne tiene que morir porque ya está condenada, ya está sentenciada, nosotros lo que confiamos en Cristo, y Pablo, y bueno, el autor de Hebreos comienza a hablar más adelante, que así como Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, para que aquellos que crean en Él puedan ser salvos. Y nosotros no moriremos, sino que dormiremos y seremos transformados, regenerados en el Señor, mi hermano. Así es, hermana, y eso es maravilloso, porque nosotros que hoy estamos acá, estamos creyendo en un Dios vivo. En ese Dios maravilloso, en ese Dios eterno, que nos dio vida en Cristo Jesús. Y miremos segunda de Pedro 2:9, que dice, ¿sabe el Señor librar a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Esto qué quiere decir? Todos somos tentados, los que son justos y no justos. Pero aquí el Señor está diciendo que Él sabe librar a los que son justos de las tentaciones, pero a los injustos que no han Cristo, no. Entonces, hermano, estar en Cristo es una gran ventaja. No porque te dé riqueza, ni plata, ni bienes, no, porque tienes tu vida asegurada. Tu alma ya no va a ir al Seol, lugar de muerte, no va a ir al infierno, va a estar en un lugar maravilloso que se llama el paraíso, la venida de Cristo. Y hermano, ahí algo bueno en el Pedro 2:9, porque dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos, es decir, que el poder, Él es fiel para poder librar a su pueblo, a su iglesia de las tentaciones, pero también dice que los malvados y que los impíos, hermanos, no quedarán impunes y que para ellos están reservado el castigo final en el día de juicio. Y me llama la atención, hermano, porque acá Pedro, cuando nosotros leemos versículos anteriores, nos da un ejemplo en el tema de Noé y también en el tema de Lot, que a pesar que ellos estaban rodeados, que a pesar que venían juicios,
Dios los protegió porque ellos obedecían y creían en el Señor. Mira algo aquí que dice en esta versión y es importante. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Y esto no quiere decir, ay, entonces yo soy malo y el Señor me... No, es que necesitamos entender algo. Él está presto ahí para recibirnos porque el amor de Dios está ahí y nos permite ese reencuentro con Él. Pero el problema que pasa y radica en la humanidad es que no reconocemos que somos pecadores y somos orgullosos, prepotentes, altivos y no queremos reconocerlo ni públicamente ni ante el Señor. Porque pensamos que no mato, no robo, no tomo, tengo una sola esposa, no tengo más mujeres, comparto con ella, el sueldo lo maneja ella, yo no tengo pecado. El solo hecho de estar en esta carne somos pecadores. Y de ahí un justo que pagó por nosotros y que Él es el mediador. Y por eso dice la palabra en Juan capítulo 1, no recuerdo los versículos, como 4 o 5, algo así, dice, y todo aquel que reconozca y acepte al Hijo de Dios, ese será llamado Hijo del Señor. Porque ha nacido y no ha nacido de sangre y carne, no, ha nacido por obra del Espíritu Santo, o sea, espiritualmente hemos nacido. Entonces, el no reconocer la soberanía, el no humillarnos y reconocer que somos pecadores, entonces nos ha apartado del Señor. Pero cuando nos humillamos y nos arrepentimos y entonces nos convertimos y empezamos a ser obedientes, Tiene misericordia. Y esa es la gran ventaja que tenemos con el Señor. Cuando somos obedientes, tenemos a Él siempre en todo. Porque el que manda es Él. Entienda, mi amado hermano, el que manda es Cristo, no somos nosotros. Entonces tenemos que tener eso bien claro, amigos y oyentes. Mire otra que está aquí, primera de Juan 4:17. Esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mire que está mandando un mensaje bien bueno y fuerte a la vez, porque si nosotros permanecemos en el amor de Cristo, nosotros vamos a reflejar lo que Cristo es. Pero si no estamos en Él, no vamos a reflejar nada. Por eso dice acá muy clarito, y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, Él fue que obediente, se sometió al Padre, nunca hizo cosa ni pecó, y a eso, y nos amó con ese amor eterno. Y a eso nos manda a nosotros, para que vivamos esa vida, y eso nos hace a nosotros, como dice aquí, y nos hacemos parecidos a Él, como Él es, porque aquí lo dice muy claro, y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, mire que esta es una parte donde habla del juicio final. Pero vamos a mirar, ese juicio está organizado para un día, y ese es el día del Señor. Miremos qué nos dice ese día. Vamos a mirar ahí Malaquías 4:5. Dice Malaquías 4:5. Antes de que llegue el día en que yo los castigaré, les enviaré al profeta Elías. Hay señales, hay cosas maravillosas, porque la palabra dice que Elías, que no tuvo muerte porque se fue en un carro de fuego y no murió, no vivió la muerte, no saboreó la muerte, él regresará. Y dice la palabra muy claro acá, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande será, grande y terrible. Entonces hay una promesa de una profecía del Señor, que antes de que venga el Señor, Él va a enviar al profeta Elías. Y esas son las últimas ya, digamos así, oportunidades que el Dios de los cielos le está dando a la humanidad. Pero seguramente
porque lo dice la palabra, cuando venga Elías, ni algunos le seguirán, muchos, otros lo detestarán, lo odiarán y lo repudiarán y no lo aceptarán. Entonces, hermano, es tiempo de que nosotros empecemos a entender, el Señor va a venir y viene un día terrible, un día que no anhelaríamos vivir nosotros. Por eso es bueno, y esta mañana el Señor está mandando una advertencia, conviértete al Señor, porque ese día es insoportable. Dice la palabra que el hombre se esconderá, querrá morir, y la muerte huye, porque Dios no quiere que mueran, para que sufran el castigo y la ira del Dios viviente. En 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Hay una advertencia, hay una, no, ¿cómo le dijera? Hay algo que nos está avisando, algo que nos está diciendo a nosotros, Cristo viene. Nadie sabe cómo viene, cuándo viene. Solo dice la palabra que todo ojo lo verá. Porque en la palabra dice que Él vendrá a la primera, a la segunda, a la tercera y a la cuarta vigilia. Recuerde que en el mundo, en Europa, lo que es España, nos lleva 7 horas. Lo que es, por ejemplo, en otros países como China, Japón, inclusive Israel, otras horas. Pero Él está hablando de las 4 vigilias, de 6 a 12, de 12 a 6, y de 6 a 12, de 12 a 3, perdón, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Ahí están, 4 vigilias. Entonces, ¿qué pasa? Él va a venir, y en el mundo que hay, cuando Él venga, podrá ser a las 6 de la mañana. Entonces, esa es la vigilia de 3 a 6. Aquí podrá venir en la vigilia de 6 a 9. Podrá venir en el otro país de 12 a 6. Pero todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Y tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Entonces, cuando lo veamos, ya no hay Santa Lucía que valga. Y viene el ayayay. Porque Él viene, dice la palabra, con su lengua, con su boca, con una espada refulgente de fuego, y es la palabra para juzgarnos por la palabra y condenarlos y enviarnos a los que no están en Cristo a un lugar de tormento toda una eternidad. Entonces, ¿qué opina usted, hermano? Y es tremendo, hermano, porque aquí decía, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y por allá en los evangelios dice que la hora ni el día nadie la sabe, ni siquiera los ángeles, sino mi Padre. Y acá en Pedro se vuelve a reafirmar eso y comienza a decir de que de pronto vendrá de una manera desprevenida al final de los tiempos, Jesús regresará y va a haber juicio repentino, hermano, inevitable. Nadie va a poder esconderse del Señor, nadie va a poder justificarse del Señor, será un evento inesperado, y aún la palabra en Pedro habla de que las personas o los maestros de ese tiempo se burlaban por la predicación de la venida del Señor, pero Pedro explicaba y decía por qué la tardanza, decía porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Y hay algo importante, porque hoy en día la ciencia que quiere saber o quiere superar a Dios, algunos ricos, millonarios y multimillonarios están preparando otro planeta para que cuando venga eso, porque ellos son personas que le sirven al enemigo y conocen, y el enemigo les ha dicho eso, entonces están preparando un planeta para que la gente que quiera irse para allá, entonces se escape de la ira de Dios. Wow. Déjame decirte, amado oyente, televidente, que nadie se puede burlar de Cristo. Que nadie, porque Él tiene el control no solamente del globo terráqueo, Él tiene el control de todas las regiones celestes, y en Él es el que ordena
y manda en todo el gobierno celestial. Cualquier planeta que te metas, que vayas, allí vendrá Cristo y te juzgará por las acciones. Si es que se cumple o se realiza eso. Porque muchos hacen planes y inventan cosas sin ni siquiera consultarle a Dios. Y es más, hacen planes donde ni siquiera dicen si Dios quiere. No, lo hacemos porque yo soy poderoso. Y resulta que el único poderoso se llama Jesucristo, el que manda en todo. Mi amado hermano oyente televidente, esto es un mensaje del cielo. Ya hemos visto aquí el juicio final, vimos cómo habla, vimos el día del Señor. Entonces ahora viene el llamado el último día. Dice acá algo hermoso, dice Joel 2:11. El Señor está haciendo un llamado, Él está advirtiendo en su palabra, pero la gente muchas veces menosprecia la palabra del Señor, no le para bola y habla que son cuentos de personas que escribieron ese libro, que no tienen nada que ver, que eso lo escribió fulano, que es que nos manipulan para que vayamos a leer, y tantas cosas que el enemigo ha colocado en la mente de muchos de aquellos que creen todo aquello. Pero Cristo viene pronto y esa palabra se va a cumplir. Mire lo que dice llamado el último día, Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de sus ejércitos, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Cómo ve usted su hermana en esta mañana? ¿Y qué le tiene usted que decir a estos oyentes, televidentes, amigos, aún hermanos de la iglesia, que están en la iglesia, pero que todavía no saben si se van o no se van, todavía no han creído en el Señor, no se han convertido, están ahí esperando porque no, todavía estoy joven y tengo que gozar un poquito, vengo a la iglesia y todo, pero no me quiero convertir porque todavía no voy a hacer eso, y sacar un precio? No, lo que pasa es que yo pues tengo mucho temor de Dios y no quiero convertirme o bautizarme porque después le va a fallar. Entonces, ¿qué tiene usted para ellos, hermano? Me gusta como dice en esta versión, porque dice: al frente de este ejército que es muy grande y poderoso, Dios deja oír su voz de mando, y este ejército lo obedece. Nuestro Dios viene, el día de su llegada será impresionante y terrible, nadie podrá mantenerse firme. Entonces, hermano, vemos que el profeta Joel habla de ese juicio inminente del Señor, de ese juicio ineludible, y dice que nadie podrá mantenerse firme. Y me llama la atención porque dice que vendrá una plaga devastadora, que vendrá un ejército invasor, hablando metafóricamente, y es muy parecido al que leíamos en Pedro también, que decía que los elementos serían desechos ardiendo con fuego. Entonces, hermano, la invitación en esta mañana es que podamos recibir el llamado del Señor, que es tiempo de que dejemos de ser tibios. La palabra dice: eres caliente o eres frío, pero tibio no, porque el que es tibio el Señor lo vomitará de su boca. Entonces, hermano, hoy le hablamos a través de la palabra, y mire que lo estamos llevando a través de la palabra, de que es un juicio terrible. Aún la palabra dice, es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Y en esta mañana nosotros adoramos a ese Dios vivo, hermano, que es el que manda en todo. Así es, hermana. Y vamos a seguir aquí con otro versículo muy bueno, y es Sofonías 1:14. Mire lo que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aquellos que se creen valientes, aquellos que dicen: yo soy el que mando, a mí no me interesa, yo no creo en Dios, yo soy yo vivo porque yo tengo plata, yo vivo por esto y porque soy poderoso, yo impongo la ley y hago lo que quiera, y si me tienen que someter a mí. Cuando venga ese día, dice muy claro aquí la palabra, en Sofonías, lo dice claro: gritará allí el valiente. Porque cuando venga esa ira de Jehová, esa
ese juicio eterno, oh, ninguno podrá decir ni esconderse, porque dice la palabra que buscarán donde esconderse. En Apocalipsis dice, buscarán las peñas, buscarán los rincones, se meterán allá en lo profundo del mar, pero dice la palabra que allí llegará Jehová y de allí lo sacará y hará juicio, porque nunca quisieron aceptar a Cristo, lo rechazaron, no creyeron en Él, porque no les gustó la luz de Cristo, porque la luz de Cristo le mostraba su condición pecaminosa y los pecados ocultos y todo lo que hacían, y ellos prefirieron seguir en las tinieblas, pecando y haciendo lo que al mundo le agrada. Pero hoy te digo, hermano, amigo, oyente, televidente, es hora de que tú salgas de las tinieblas y que busques a Cristo, porque si sigues ahí, juicio viene contra todo aquel que no reconoce a Cristo y no lo recibe en su corazón, porque no creyeron en Él, no creen en su palabra. Pero hoy el Señor está hablando y diciendo, vengan a mí y arrepiéntanse, humíllense y reconozcan su condición, que yo los perdonaré, porque Él es un Dios perdonador, Él nos ama. En el programa del lunes pasado, mi hermana estuvo acá, el que manda en todo es Cristo, hablaba de algo hermoso y maravilloso, que Él es el que coloca en nosotros decidir la vida o la muerte. Hermano, hay gente que dice, Dios no mata, Dios es un Dios bueno, no castiga, eso es mentira. Oiga, tiene razón en parte y no tiene, porque Él no hace eso. Nosotros mismos nos condenamos, porque ya la palabra está escrita, y por eso en Apocalipsis dice que Él vendrá, de su boca sale una espada de fuego, y es la palabra que nos va a juzgar. Esta palabra que usted desecha, esta palabra que de pronto un día le predicaron y la desecha, y se burló del predicador, del hermano, de aquel que le llevó una palabra de vida, es la que te va a ti a juzgar y a condenar a vivir una eternidad en el lugar de tormento. Pero si tú la recibes con gozo y la aceptas, es la palabra, esta palabra es la que te va a salvar la vida para que vivas en un lugar eterno, toda una eternidad, con Cristo Jesús, en paz, en armonía y gozo, en la presencia del Dios viviente. Mire lo que dice Juan 5:22, y aquí vemos, porque hablamos del Padre que juzga, ¿no? Pero resulta que el Padre le delegó todo eso a Jesús, y el que viene a juzgar no es Jehová, es Jesucristo. Y mire lo que dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¡Wow! Hay gente que yo me pregunto, hermana, no, mi Señor es un Señor, Él no juzga, Él no condena, Él es un Dios de amor, Él nos ama, no tiene problema, Él te ama en la condición que estás, tú pecas, Él te recibe con los brazos abiertos. Qué equivocado estamos, qué evangelio estamos enseñando. Porque el Dios que yo conozco, el que murió en la cruz del Calvario, el que a los 3 días se levantó y se sentó a la diestra del Todopoderoso, sí viene a juzgar. Ese amor, sí. Es que por ese mismo amor es que nos perdona, hermano. Pero nosotros tenemos que reconocer y ir a Él y decirle, he pecado contra usted y contra el cielo. Perdóneme, soy pecador, me humillo, porque todos somos pecadores. Y entonces Él, en su misericordia y su gracia, nos perdona. Y nos da una oportunidad nueva, de una vida nueva en el Señor. Pero aquellos que son prepotentes, altivos, que se creen dioses, porque la palabra dice, ustedes son como dioses, porque no quieren depender de nadie ni obedecer a nadie, porque se mandan, son los que mandan, ellos mismos todo, son dioses. A ellos es esta palabra, está a tiempo todavía, porque la palabra dice que mientras hay vida, hay esperanzas, y por eso esta mañana, hermana, el Señor está diciendo. Y mire, le voy a leer este versículo para que usted lo explique bien ahí, hermana. En Hechos 10:41-42. Dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos,
y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y esto es maravilloso, hermano, porque acá el autor de Hebreo reafirma, sabemos que el que inspiró la palabra es el Espíritu, el mismo que tenían todos estos hombres, y dice que Timoteo dijo, cuando Jesucristo venga como Rey, Él es el que juzgará tanto vivos como muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, hermano, Cristo es el que viene a juzgar. Cristo es el que viene a hacer los juicios porque el Padre le delegó todo al Hijo. Entonces, hermano, en esta mañana el Señor nos exhorta, nos anima a que podamos volvernos a Él. Y, hermano, a mí me llamaba la atención porque mientras usted leía los versículos acá adelante que decía que llamado al último día, recordaba un pasaje en Apocalipsis y que no hablaba del juicio final, sino que hablaba de esa gran tribulación y de ese castigo que venía para las personas que se rebeldizaron contra Dios. Y dice que Dios envía al ángel y le dice que no iban a tocar a los árboles, a los que tenían la marca, los sellos, pero que a los demás sí. Y dice la palabra que era tanto el castigo o el juicio o la santidad de que ellos deseaban aún morir, pero no había muerte. Ahora imagínense más cuando sea ese juicio final, cuando sea ese destino eterno para el cual va su alma. Así que, hermano, le invitamos a que usted pueda rendirse a ese maravilloso Dios y que pueda seguir a Cristo, mi hermano. Muchas veces nosotros no queremos seguir a Cristo porque algunos dicen, no, es que todavía estoy muy joven y no quiero todavía, tengo que disfrutar, tengo que estar tomando mis cervezas, parrandeando, y el carnaval, pues, porque el que lo goza es el que lo vive, el que lo vive es el que lo goza. Entonces yo tengo que disfrutar otros carnavales más, gozarme mi carnaval y estar gozoso. Pero ese gozo, déjame decirte, hermano, que ese no es un gozo verdadero. Ese es un gozo hemífero. El verdadero gozo lo da Cristo. El verdadero gozo viene del cielo. Y ese gozo, dice la palabra, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ese gozo que tú sientes es la carne, son las pasiones, son los deseos de la carne, son los frutos de la carne que se deleitan gozando ese adulterio, fornicación, lascivia, lujuria y todo aquello, odios, contiendas que habla Gálatas y muchos libros, pero los cuales los que hagan tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Estás a tiempo todavía, hermano. Estás a tiempo para cambiar, para vivir una vida en Cristo y tener una vida eterna con el Señor. Porque esta vida es hemífera. Entonces vimos aquí los juicios para aquellos que, como dice acá, yo digo que toda palabra ociosa que hablen de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, este es el juicio cuando viene. Todavía estamos a tiempo de frenar nuestra lengua. En Santiago dice que pongámosle un frenillo a nuestra lengua para que no estemos hablando lo que no es, sino lo que el Espíritu Santo nos coloque a hablar. Y la responsabilidad, dar cuentas, vamos a ver esa parte. En Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y estamos hablando aquí porque una persona, un siervo, se fue y lo pusieron como rey. Y era el rey allá. Entonces cuando él le dio, vino y le cobró una plata que le debía a aquella persona. Esa persona le debía dinero. Y cuando el rey le cobra, lo llamó a juicio, no podía, no tenía con qué pagarle. Entonces él, a misericordia, le dice, Señor, perdóname, no tengo. Y el rey le perdonó la deuda. Pero cuando salió de la presencia del rey, encontró por allá a unos consiervos y le debía plata que era menor cantidad inclusive, y entonces a él sí lo acosó, le puso el pie en el cuello y lo mandó preso. Entonces los consiervos fueron y le dijeron al rey, y el rey vino y lo llamó, siervo malo,
Ese somos nosotros. El Señor nos brindó la posibilidad de ser salvos y éramos pecadores y no había nada que pudiera perdonarnos. Pero Cristo vino y murió por nosotros y nos perdonó. Y muchas veces no queremos perdonar al que nos hace una ofensa, al que nos dice algo. Cuando son cosas insignificantes, Cristo nos perdonó mal. Entonces ese es el día que tenemos que dar cuenta al Señor, pero desde ya preparémonos, porque si no perdonamos, no podemos ingresar al cielo. El Señor dice en esta parábola, porque Él dice que no lo perdonó, entonces el rey lo llamó y lo echó allá a la cárcel con toda su familia hasta que pagara la deuda. Y el Señor dice, Cristo dice, de igual manera, el que no perdone, el Padre no lo perdonará. Entonces, mi hermano, es tremendo esto. Y aquí es tremendo porque usted decía dar cuenta, es decir, que todos tendremos esa responsabilidad delante del Señor, de cada palabra, de cada decisión. Y me gustaba porque usted explicaba la parábola o la metáfora que habla el Señor a respuesta a Pedro cuando dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y seguir a Cristo no es decir, ay, es que yo soy cristiano, sino perdonar, amar, obedecer al Señor. Entonces, en esta hora, hermanos, nosotros debemos reflexionar y mirarnos a través de la palabra, que es ese espejo, y poder estar preparados para darle esas cuentas al Señor, mi hermano. Y es importante porque estábamos hablando, por ejemplo, de los pecados que hacemos, adulterar, fornicar, borrachar, pero también hay cosas que tenemos que entender que Dios también exige. Hermano, amigo, oyente, si tienes personas que te han ofendido, si tienes personas que te han hecho pasar necesidades, perdónalos. Pero no diga, como dicen muchos, si él fue el que me ofendió, que venga a pedirme perdón. O algo otro que son más airantes, que lo perdone Dios, pero yo no ni lo perdono. Hermano, amigo, oyente, perdónalo. Porque el que no perdona, no entrará en el reino de los cielos. Es importante sanar el corazón. Es importante que un corazón esté sano y limpio de heridas, y Dios quiere eso. Mire lo que dice en Lucas 19:15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Aquí habla de un hombre que se fue, recibió un reino, y cuando se fue, le entregó a unos siervos unos dineros, unas minas. Le entregó 10 minas, a uno 10 minas, a otro 5 minas y a otro 1 mina. Pero resulta de que cuando él llegó, no le dieron respuesta correcta, sino nada más 2. El de 10, el de 5. Y el de 1 dice, como tú eres un rey severo que pide donde no hay, yo lo que hice fue que escondí tu mina en la tierra y aquí está tu mina. Y el Señor quiero, siervo malo. Mi amado hermano, Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ministerios, ponlos al servicio del Señor, que cuando venga el Señor tú puedas decirle, Señor, el talento que me diste, el ministerio que me diste, el don que me diste, lo multipliqué al 100 por 1, he aquí la ganancia. Y esa ganancia es almas que por tu predicar, el Señor, a través de la palabra que llevaste, que tú fuiste usando ese talento, ese ministerio, ese don, muchas almas llegaron a los pies de Cristo y se convirtieron. Pero muchos nos quedamos callados. Hay veces que en los barrios que donde vivimos ni siquiera saben que somos cristianos porque ni saludamos, ni miramos a la gente, ni le decimos buenos días, pasamos callados. Cristo es amor. Entonces, esto es que dar cuenta. Dice el otro en Romanos 12:14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cuenta de sí. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Vamos a mirar la responsabilidad personal. Dice Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Nuestra misión es predicarles y enseñarles y llevarlos a que conozcan a Cristo. Pero si nuestros hijos no desean llevar o vivir una vida en santidad y buscar al Señor, cumplir la misión que envía Cristo,
de dar testimonio, de enseñarle, de decirle, de que busquen a Cristo y mostrarle la verdad, es de ellos. Y si ellos no lo deciden, Dios no nos va a culpar, ya cumplimos con el Señor. Y hermano, y ahí hay un ejemplo bueno, porque dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Y usted colocaba un ejemplo, tal vez usted a su hijo le ha predicado, tal vez usted lo ha invitado, pero la palabra nos enseña que la responsabilidad que tendremos delante del Señor será individual. La salvación es individual. Y es, hermano, como es como que alguien sea castigado, nadie es castigado por el delito de otro. Entonces, así también es con el Señor. Cada Mire, quien tiene esa responsabilidad. Y aquí personal. me causa mucha, pues veo porque hoy en día ven, por ejemplo, un pastor que tiene su hijo y de pronto su hijo se extravió y de pronto cayó en la droga y está apartado y entonces lo juzgan. Oye, usted es pastor y predicando aquí, y su hijo, familia, pero aquí dice claro que él lo instruyó, pero si no quiso seguir, entonces hay que tener en cuenta, y juzgamos a ese pastor muchas veces, lo menospreciamos y hasta denigramos de él, y dice la palabra, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y aquí dice otra muy buena, Proverbios 9:12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y aquí vuelve a hablar de otra vez aquello. Jeremías 31:30 dice, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Entonces ahí está hablando de algo importante, muy importante, porque la salvación es responsabilidad de cada uno. Como padre enseñamos, guiamos, mostramos a Cristo, pero la decisión la toma el Hijo. Y para el último, Ezequiel 18:20, esta es más, me gusta esta, lea Ezequiel 18:20, hermana, y usted explique para él. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y eso veíamos, hermano, en Ezequiel 18:20. Y me gusta porque va muy relacionado con, todos hemos visto esa responsabilidad personal. La palabra dice que el pecado conduce a la muerte, pero Cristo da dádiva. Entonces, hermano, tal vez su papá fue borracho, tal vez su papá fue esto, lo otro, pero usted no está, digamos, como que condenado a repetir la misma historia. La palabra dice, la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que cada quien tendrá las consecuencias de sus actos, hermano, porque cuando escuchamos de que el Señor va a juzgar, el Señor juzga las obras tanto buenas como malas. Las buenas para recompensa, y ya las malas sabemos que es para el juicio. Entonces, hermano, en esta mañana yo creo que el Señor está siendo muy claro, mi hermano Adolfo. Sí, excelente hoy. Hermano, hermana, amigo, oyente, televidente, usted tiene que entender algo muy importante, y es que nosotros tenemos que estar siempre en esa actitud de perdonar, de ayudar. En Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. Por eso el Señor cuando dice, cuando dice por ahí en la palabra, venid a mí los que estén cargados, Él no dice, vengan todos los que estén cargados, vengan la familia, no, venid a mí los que estén, individual, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Es claro esto? Mis amados hermanos, vamos a saludar a los oyentes, televidentes y amigos que hoy están conectados. Amén.
Entonces tenemos por acá nuestra hermana Neida Núñez, Samuel López, Kiara Vendano, Carolina Zuluaga, nuestra hermana Caterine Peñaranda, que siempre está en sintonía, el pastor Víctor Pachón, Odalis Camargo, el hermano John Junior Gámez, pastor Rafael Castellón, Edgardo Jiménez, Daniela Gómez, María Carrillo. También tenemos a la hermana Sandra Mercado, el pastor Luis Romero, Yolanda Alvarado, pastor Rodolfo Mojica, Samir Polo, Alejandra Molina. También tenemos a nuestra pastora Luz Amparo Alzate, Claudia Zamorano, Génesis López, Osvaldo Pertús, Maribel Núñez, Andrés Pacheco. También tenemos por acá a Elder Bonilla desde Bogotá, Juliana Maldonado desde el barrio San José, Sobeida Bolaños desde Maracaibo, Venezuela, Freddy Fuentes desde el barrio Simón Bolívar, Jonathan Burgos desde el Valparaíso, Chile, Emilia Espinosa desde Cartagena, Jocelyn Tapia desde Guayaquil, Ecuador, Horacio Valdés desde el barrio Boston, Kevin Thompson desde Carson City, Nevada de Estados Unidos, Osvaldo Toledo desde el barrio El Prado, Samir Sánchez desde el barrio Paraíso, y también tenemos a Jason Ramírez desde Lima, Perú, a Kiara Olivera desde el barrio El Porvenir y Neida Jiménez desde Bucaramanga. Un saludo para todos estos hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Así que vamos a estar orando para que podamos despedir este servicio, para que podamos darle la gloria y la honra a ese Dios maravilloso que por su amor, hermano, Él nos corrige, por su amor Él nos reprende. Y había un verso que me gustó mucho, hermano, que dice que en esto se perfeccionó el amor de Dios y que tendremos esa confianza en el juicio final. Entonces, Señor, te damos las gracias porque tú nos hablas cada día, porque nos hablas cada mañana, cada tarde, cada noche, en cada instante, en cada segundo, Señor, aún en lo más mínimo